Muy buenas, yo soy el pastor Vladi y me da tanto gusto darle la bienvenida a un estudio más de estas porciones de la escritura de los primeros 5 libros de Moisés. Hoy iniciamos el quinto libro y estamos con mucho gusto, mucho gozo de que empezamos a la recta final para terminar lo que se conoce como el Pentateuco. Vamos a orar y luego entramos de lleno al estudio. Mi buen Dios, gracias por tu fidelidad, gracias por permitirnos estar acá. Gracias, Señor, por cada acción que nos llevó hasta este momento. Y hoy pedimos que tu luz pueda ser puesta sobre cada uno de nosotros para que podamos comprender la palabra, el estudio que tú tienes para nosotros hoy, empezando con mis palabras y luego en la chispa, en el entendimiento de cada uno de quienes vayan a ver este video. En el nombre de nuestro Redentor Jesús lo pedimos. Amén y amén. Muy bien. La semana pasada, siempre me gusta hacer un repaso de lo que hemos visto, terminábamos las últimas 2 porciones de Números y vimos que las tribus eran contadas en función de báculos como un movimiento de inclusión, de adopción, como Dios se lo había prometido a Abraham. Y de la misma manera, con cada uno de los viajes que ellos hicieron por el desierto, a pesar de los 40 años y a pesar de las vicisitudes y circunstancias que se encontraron, vimos la guía de Dios, el acompañamiento de Dios, el ángel del Señor en cada momento en donde ellos llegaban o iban. Hoy, como ya dije, empezamos el quinto libro y la primera porción empieza, por supuesto, en el capítulo 1, versículo 1 y termina en el capítulo 3, versículo 22. Yo invito a cada uno de ustedes a hacer esa lectura antes de que lleguemos al estudio para que podamos ya tener un contexto de qué estamos tratando de comunicar y de esta manera facilitarnos todos la comprensión y el entendimiento. Esta porción trata algunos temas que yo quiero enumerar a continuación. En primer lugar, los eventos de Horeb, luego el asunto de los espías, la designación de los líderes de las tribus, antes del asunto de los espías, la penalidad que hubo por la rebelión que se gestó 40 años antes, los años del desierto, y culmina con las derrotas de los reyes de Sihón y Og. Y más o menos ahí vemos que hace un breve repaso entonces de estos 40 años en esta primera porción del quinto libro. Ahora, en hebreo, Pentateuco se dice Humash, es decir, que viene de los 5 libros. Este es como decir un quinto o los 5. Y en primer lugar, decir que la escritura misma le da la referencia a esto de Torá, pero también la escritura misma se expande y al final del día Torá es todo lo que está escrito desde Génesis hasta Apocalipsis. Pero que sepamos que en hebreo Humash es la traducción de Pentateuco. Sin embargo, la tradición cristiana se fue con el nombre griego de Deuteronomio. Nomos quiere decir la segunda o la postrer ley. En hebreo, tanto el libro como la porción que hoy vamos a ver se llaman Devarim. Devarim. Y vamos a la lectura. 1.1. Estoy leyendo la Reina Valera actualizada 2015. Estas son las palabras que Moisés habló a todo Israel, al otro lado del Jordán, en el desierto, en el Arabá, frente a Suf, entre Parán, Tofel, Labán y Aserot y Dizahab. Y bueno, de una manera introductoria, como lo estamos haciendo este año, quiero decir algunas cosas. En primer lugar, me llama mucho la atención que después de darse la ubicación exacta, es decir, ellos están del otro lado del Jordán, en la tierra de Moab, eso es correcto,
Es la última estación antes de cruzar, es la última estación de Moisés antes de subir al monte donde murió. Eh, y luego empieza a agregar otras ubicaciones. En primer lugar, notar que no son la misma ubicación, sino que son otros destinos. Ellos ya no estaban en el desierto. Habla, por ejemplo, del Arabá, que está al sur. Luego Suf, para que usted lo sepa, es la palabra juncos, que han traducido como Mar Rojo, que es el lugar que ellos atravesaron 40 años antes. Entonces, habla de Parán, un lugar en el desierto. Habla de Hazerot, que es antes de cruzar el Mar Rojo. Habla de Labán. Y luego dice que llegan a un lugar también de Di Zahab, que quiere decir un lugar de suficiente oro, y quizás esto sea una alusión a lo que pasó ya sea por la salida de Egipto o bien después del naufragio faraónico, cuando ellos también recogieron un gran botín. Entonces yo pregunto, ¿por qué este primer verso nos habla de que están en un lugar, pero luego empieza a mencionar otros lugares? Y para el lector cuidadoso se va a dar cuenta de que no son el mismo lugar. No es que esté creando contexto de un mismo lugar o esté agregando accidentes geográficos del mismo lugar, sino que está refiriéndose a lugares que han sido desperdigados y que han recorrido durante los últimos 40 años. En primer lugar, yo quisiera responder a esta interrogante señalando que Dios les está haciendo un recordatorio de que a donde ellos fueron, siempre les dio su palabra. Estas son las Devarim, su palabra. Nunca les abandonó, y a pesar de que pudo haberlo hecho, a pesar de que ellos se merecían que Él los abandonara, el Señor siempre estuvo con ellos porque Él iba a cumplir su palabra, la palabra que le había hecho a Abraham. Pero en segundo lugar también está recordándoles, quizás de una manera muy sutil, estos lugares, porque ciertas cosas, ciertas situaciones pasaron allí, y de alguna manera es un llamado de atención, es un toque para decirle: miren, recuérdense de lo que pasó ahí y no lo vuelvan a hacer. Es un regaño escondido, quizás. Ahora, ¿por qué decimos esto? Pues por los comentarios que hoy queremos hacer con respecto de esto, y vamos a hacer algunos comentarios puntuales. En primer lugar, la palabra Dvarim. Dvarim. Como ya hemos dicho, esta palabra es el nombre bíblico de este libro. De hecho, hemos decidido, a partir de Bemidbar o números, colocar los nombres hebreos para que usted los vaya aprendiendo. Pero esta palabra en singular se dice dabar, y quiere decir un asunto, una cosa, una palabra. Pero si estamos hablando de las palabras de Dios, toma una connotación, y es que la palabra de Dios es como una promesa o juramento que Él entrega. Y Dios, al decir estas son las Devarim, estas son las palabras, también está diciendo: estos son los juramentos que han ocurrido en estas estaciones de donde ya ustedes vivieron situaciones. Recordará usted también que son los padres los que en su gran mayoría fueron rebeldes, pero esta generación también está mostrando alguna rebeldía, y Dios está diciendo: pueblo, yo he entregado mis juramentos, yo voy a cumplir mi palabra. Devarim o Deuteronomio, más que una segunda ley, es un libro de promesas, de juramentos de Dios que ha puesto o que ha entregado, perdón, a su pueblo. Quizás esta sea la razón por la que el nombre rabínico de este libro es Mishnei Torah. Y Mishnei Torah, quiere decir el repaso de la Torah. Probablemente esta haya sido la idea cuando, al traducirse al griego, este libro recibe el nombre de Deuteronomos, es decir, la segunda ley o el repaso de la ley, porque se trata de Dios que está empeñando su palabra a su pueblo.
y cómo es importante que su pueblo haga un recordatorio, haga un repaso de que Dios ha entregado sus promesas y con sus promesas está entregando su honor, está entregando su nombre, porque esa es su palabra. Y si Él dejara de cumplir su palabra, perdería eh, no quiero decir su calidad de Dios. Por lo tanto, decimos que eso es imposible. Y esto me lleva entonces a hacer una conexión que sucede muchísimos años después. Y esta es la razón por la que nos hemos decidido hacer la serie de las porciones semanales. Y me refiero al libro de Hechos. Cuando los judíos mesiánicos, y quiero aclararlo muy bien, en el primer siglo, cuando se escribe el Nuevo Testamento, no existe un cristianismo fuera del judaísmo, sino los cristianos son judíos mesiánicos y gentiles que se unían al movimiento de los judíos mesiánicos. Ya en el segundo siglo esto empieza a cambiar, pero en el siglo en el que se da la escritura del Evangelio, esto es así. Y los judíos mesiánicos, Pedro, Juan, Pablo, Jacobo, se presentan con el reto de cómo harán para asimilar a los gentiles, porque el fariseísmo les hacía guardar la ley oral y ellos dicen, ¿cómo nosotros los vamos a permitir que estén en nuestro movimiento? ¿Cómo vamos a hacer para discipularlos? ¿Cómo vamos a hacer? Porque hasta este momento ellos han estado acostumbrados a ir a predicar a otros judíos. Pero ahora los gentiles están empezando a entrar y Hechos 15 se convierte en un concilio para discutir cómo van a ser ellos para asimilarlos, para que ellos puedan ser parte del movimiento que Dios mismo está gestando y que ellos están empezando a tener un entendimiento de que es un movimiento de Dios. Entonces, la conclusión de ellos es que los gentiles, para ser aceptados en el movimiento, no tienen que guardar toda la ley oral farisea, sino que tienen que empezar con 3 pecados de la ley escrita. Ellos han de abstenerse de la inmoralidad sexual, del homicidio, es decir, el no matar, no derramar, no ahogado, y de la idolatría. Esto está mejor explicado en la introducción a las porciones semanales de esta misma serie en nuestro canal de YouTube. Y yo quiero que presentarlo porque si usted quiere indagar en esto, pues ahí lo presentamos de una manera más extensa, pero que sepa usted que Dios ha abierto una puerta a los gentiles y los judíos mesiánicos de hechos están tratando de ver y llegan a este acuerdo. Bueno, Jacob, que es el pastor, que es el principal, él es el que pone estos 3 y luego dice, porque Moisés tiene, inspirado por Dios, que escribió 5 libros y algunos salmos, tiene quien lo predique cada Shabbat. Entonces, los apóstoles, ¿qué están diciendo? ¿Qué está diciendo Jacobo? Bueno, cuando los gentiles empiezan a entrar, ellos debieran de escuchar las palabras de la Torá. Los creyentes en Cristo deberíamos de hacernos un favor y año con año recordar, repasar cómo es la vida en el Espíritu, porque el Humash, el Pentateuco, lo que hace precisamente es declararnos cómo se vive la vida en el Espíritu. Y de eso se trata esta palabra Dvarim. Yo quiero leer nuevamente el versículo que nos lanzó, porque hasta acá, porque quiero repasar un concepto más con usted. Y dice así, 1.1 de Deuteronomio, Dvarim. Estas son las palabras, eso es lo que ya vimos, que Moisés habló a todo Israel. Ahora quiero comentar todo Israel, porque dice al otro lado del Jordán, ya vimos la ubicación, y luego en el desierto, en el Arabá, frente a Sub, ya vimos también de qué se trataba esto. Ahora Moisés dice que estas son las palabras que él habló a todo Israel. ¿A qué se estará refiriendo Moisés
con esto de todo Israel. Y quien lo explica por nosotros es la misma escritura y es el apóstol Pablo, quien en el capítulo 11 de Romanos, versículo 25, lo va a decir, y yo quiero que usted ponga atención conmigo. Romanos 11, 25 dice así: hermanos, ya Pablo está escribiendo a una congregación que en su mayoría es dirigida ha sido dirigida por judíos, pero que ahora tiene muchos gentiles porque hay un problema de expulsión de judíos de Roma. Y dice: hermanos, para que no sean sabios en su propio parecer, es decir, para que ustedes no se inventen nada nuevo, y es que así debemos de vivir el Evangelio, no debemos de estarnos inventando nada nuevo porque ya todo está escrito. No quiero que ignoren este misterio, y luego les habla de un misterio que ha acontecido a Israel, endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Israel en este momento, dice la escritura, eran solamente Judá y Benjamín. Recordará usted que 700 años antes de que Pablo, un poquito más quizás, escribiera esta carta, en las 10 tribus del norte han sido perdidas y se han quedado Judá y Benjamín. Y Jesús está diciendo, o Pablo está diciendo, que ellos, es un misterio, porque ellos se han endurecido. Esto es un gran misterio. Ese endurecimiento, dice, durará hasta que entren todos, la plenitud de los gentiles que Dios va a llamar. La pregunta que deberíamos de hacernos es: ¿entrar a qué? ¿Entrar a dónde? Pero de cualquier manera, y antes de responderla, señalamos que al día de hoy los gentiles siguen teniendo una oportunidad de entrar. Por favor, tener esto en mente, porque eso es lo que responde al versículo siguiente. Romanos 11:26. Y así todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, quitará de Jacob la impiedad. Es decir, cuando los gentiles vayan a entrar, ¿a qué entrarán? Entrarán a Israel. Lo que está diciendo es que Dios, hay un Israel parcial, Judá y Benjamín, pero que los gentiles están entrando, y cuando entren la plenitud de este número de gentiles, todo Israel será salvo. No se está refiriendo a otra cosa más que a los gentiles y a las 2 tribus que ya están adentro. Eso es todo Israel. De tal manera que cuando una persona, un gentil en cualquier lugar del mundo, reconoce a Jesús como su Salvador, es llevado, es causado por Dios mismo a reconocerlo, entra a Israel. Eso es lo que Pablo está diciendo. No está diciendo que por otro lado todo Israel va a ser salvo, sino que la salvación vendrá porque Dios todavía anda pescando dentro de los gentiles. Y esto no es una obra genética, sino esto es una obra por elección que Él está haciendo. De entre las naciones está pescando gentiles y los está agregando a Israel. Por eso a los apóstoles les era necesario que los gentiles que estaban entrando oyeran las promesas, escucharan la Torá, porque esa era la forma como Israel iba a vivir. Y de la misma manera como el apóstol Jacobo plantea esto, nosotros hoy en día hemos recibido el llamado a enseñar Torá, pero hago la salvedad, desde la luz del Evangelio. Y es aquí donde yo me complazco en invitarle a seguir aprendiendo de las cosas del Señor, porque hoy en día lo que se nos ha mencionado es que la iglesia es otra congregación, es otra esposa, pero la Biblia en el Evangelio, en el Nuevo Testamento, nos está diciendo, y lo quiero leer nuevamente con usted ahora de una forma seguida: hermanos, versículo 25, para que no sean sabios en su propio parecer, no quiero que ignores este misterio. Un misterio es algo que no es conocido y Pablo lo está dando a conocer aquí.
que ha acontecido a Israel, es decir, Judá y Benjamín en ese momento específico, endurecimiento de parte en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y así, dice el versículo 26, todo Israel será salvo. Todo Israel es los gentiles que están entrando por la fidelidad de Dios, y las dos tribus, los descendientes genéticos de los patriarcas que van a entrar. Yo quisiera invitarlo a seguir aprendiendo con nosotros de la palabra de Dios y a reconocer que Dios solo tiene una esposa. Dios no es bígamo, y que ese pueblo se llamó Israel. Y entonces, volviendo a Barim 1:1, cuando Moisés le habla a todo Israel, le está hablando a las 12 tribus genéticas, pero también a esa gran multitud que narra Éxodo, salieron con ellos, que se están asimilando en las tribus. Y por eso, como lo vimos la semana pasada, los báculos, ese modelo de inserción, era tan importante. Antes de terminar, me gustaría recordarle que si no le ha dado suscripción a nuestro canal o me gusta a nuestras páginas de Facebook y de Instagram, lo pueda hacer para que de esta manera pueda seguir nuestros estudios, porque yo sé que le bendecirán, ya que, como hemos dicho, estamos tratando de interpretar el Humash, el Pentateuco, pero a la luz del Evangelio, no desechándolo, sino incluyéndolo y entendiéndolo como una unidad. Que Dios los bendiga. La próxima porción será Baet Hanan, y esta está en Devarim, es decir, Deuteronomio 3:23 al capítulo 7, versículo 11. Yo lo despido acá, agradeciéndole por su amable sintonía. Que esté muy bien. Bendiciones.